A ver acá es esto, ¿no? Hueso sutural. Por ejemplo, recordando, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de la sutura coronal? ¿Ya? ¿Se acuerdan de la sutura sagital? ¿Verdad? Sí. La intersección de ellos es el punto bregma o también la sutura bregmática, ¿verdad? La intersección entre el hueso frontal y los parietales. Ok. Ahora, si ubicamos, miren, si ubicamos, por ejemplo, cuando hablamos desde acá adelante, digamos desde el hueso nasal, este es el hueso frontal, ahí está la articulación nasofrontal si quieren, pero es el punto craneométrico nacium. Nacium. Por acá está la glabela, también es el punto glabelar, pero con fines ya para cirugía, que ustedes van a entrar a cirugía, no sé en qué siglo lo digan ahora, es el punto nacium. De aquí medimos hasta el punto bregmático, hasta acá es entre 12 y 14 centímetros aproximadamente, promedio 13 centímetros. Entonces el punto bregmático, ¿cuánto mide? 13, entre 12, 14 o 13, ¿verdad? Aproximadamente. De acá, miren, del punto bregmático, porque acá se ve, ¿no? Así se ve, hasta el punto lamboideo o mejor dicho, la sutura lamboidea, que se encuentra entre la intersección de los parietales y el occipital, ¿verdad? Ese es el... También hay de acá hasta acá, hay también 14 centímetros. Un poquito, un centímetro más de repente, ¿no? Que el otro, nada más. Ahora, pero, si por ejemplo de acá el punto bregmático, o más o menos unos 4 centímetros hacia atrás, es la parte más alta, es el vértex, ¿no? La parte más alta del cráneo. Entonces, ahí en ese punto vamos a encontrar, si lo relacionamos con el encéfalo, vamos a encontrar ahí la sutura, o mejor dicho, la cisura central o de Rolando. Ya, acá, este punto. ¿Correcto? Es el punto sagital superior, si es el más alto. ¿Correcto? Punto craniométrico sagital. Ahora, si seguimos atrás, por ejemplo, pero acá nos entra un pedacito, entonces vamos acá, ¿no? Pues acá. Ya conocemos que es la lamboidea, ¿verdad? Acá es el opistio, punto craniométrico, más o menos a 2 centímetros para acá, o entre 2 y 3 más o menos, opistio, parte media, tercio medio, y de acá llegamos a la protuberancia occipital externa, es el punto craniométrico inium, ¿correcto? Y así vamos más abajo, pues donde está pues el agujero, decimos vasium, por ejemplo, vasium. ¿Dónde? Acá, justo en el límite. Ahora, si nos vamos hacia el lateral de la sutura lamboidea, ¿verdad? En la intersección del hueso parietal, hueso occipital, la porción mastoidea del hueso temporal, ¿verdad? Decimos que es la sutura asterium. Pero si ubicamos, por ejemplo, ¿no? Solamente la intersección entre el parietal y el occipital, decimos el punto craniométrico parieto-occipital. Es importante porque a ese nivel justamente se intersectan el seno transverso con el seno sigmoideo. Ahí empieza el seno sigmoideo, seno venoso, ¿verdad? Ahora, si ubicamos la sutura de escama, sutura escamosa, ¿verdad? Porque de la escama del hueso temporal, hay 2 puntos acá, el punto craniométrico, ¿no? Temporal anterior y este es el posterior. ¿Ya? Ahora, si no vamos más adelante, miren acá, ¿ven? Miren 4 huesos acá. Entonces, este es el ala mayor del esfenoides. Entonces, entre el ala mayor del esfeno, como se articula con el temporal, vemos la articulación esfeno-temporal o sutura esfeno-temporal. Como también está con el parietal, vemos la articulación esfeno-parietal o sutura esfeno-parietal. Y con el frontal también, miren, la sutura esfeno-frontal. Ahora, pero esta intersección así, miren, así, se llama la sutura terium o punto craniométrico terium, con P adelante, PT, terium, así, terium, ¿ya? Ahora, ese de acá es importante también porque esa parte de acá es muy delgada,
Tanto es así que algunas veces en algunos cráneos se transluce, ¿ya? Este punto de acá. Por eso que cuando los boxeadores han visto que ya se mandan un gancho así, lo noquea al otro en esta zona justamente. Así. ¿Ya? Así es. Entonces el paciente, pues de repente el impacto es muy fuerte, entonces se puede fracturar esta parte de acá. Entonces, si eso ocurre, puede lacerar a la arteria meningia media, porque la rama anterior de la arteria meningia media está a este nivel. Acá se ramifica. O también la vena, ¿no?, que la acompaña a la arteria. Entonces, si eso ocurre, entonces se rompe, ¿no?, el vasito y empieza a sangrar, se empieza a formar adentro un hematoma. De ahí el nombre, el hematoma epidural, porque va a estar por fuera de la dura madre, entre la dura madre y el cráneo, o tabla interna, ¿verdad?, del cráneo. Entonces, por eso se forma el hematoma epidural. Entonces, el cirujano le tiene aproximadamente entre 5 o 6, aunque algunos dicen 7 horas, 6 promedio, ¿no?, pero 6 horas para que pueda hacer la craniotomía, para drenar el hematoma, porque si se queda más tiempo, el paciente puede entrar en estado de deterioro neurológico, y eso es lo que va a haber daños cerebrales. ¿Por qué? Porque el hematoma ya está comprometiendo las áreas. Entonces puede resultar de rigidez, ¿no?, contralateral en los miembros inferiores, por ejemplo, ¿no? Puede tener una afasia motora, ¿se dan cuenta? No hay tantas áreas que... Eso es lo que entonces puede ocurrir. Esa es la importancia, ¿no?, acá, ¿ya? Después, ustedes se acordarán de Morfo 2 cuando veían, pues, el origen del músculo temporal, ¿no?, del músculo temporal, de la línea temporal superior, entre la línea temporal inferior, se proyectan las hojas de la saponeurosis, de las hojas saponeuróticas del músculo temporal. Entonces, esa línea temporal superior más la corona, este punto se llama el punto craniométrico Stephanion. Ahora, después ustedes van a ver en cirugía más que todo, en teoría deberían haberlo hecho ya, teoría. Si medimos 4 centímetros de la sutura sagital hacia lateral, ¿sí?, más o menos acá 3, pero siempre la sutura coronal, 3 hacia adelante, 3 hacia atrás. Y acá, en la parte más alta, tenemos el surco central, le decía, ¿no?, ¿verdad?, del cerebro, surco central o de Ronaldo. Entonces quiere decir que acá está el giro precentral. Por acá estará, ¿verdad? Entonces, ¿qué estará por acá? El surco precentral. Entonces, a 3 centímetros más o menos. Entonces ahí se intersecta, por ejemplo, el surco frontal medio, ¿verdad?, justamente, ¿con quién? Con el surco precentral. Si nos vamos más atrás, de la parte más alta que decíamos, ¿no?, más o menos acá, a 4 centímetros adelante, encontramos el punto cráneo intraparietal. Ahí vamos a encontrar el surco intraparietal, que se intersecta entre el surco postcentral y el surco intraparietal. Pero eso que le estoy diciendo, por ejemplo, la medida solo porque lo estoy diciendo, eso más lo van a aplicar en cirugía. Cuando ustedes lleguen a pasar por cirugía, van a hablar de esto, ¿ya? Porque lo tienen que relacionar justamente con el cerebro. Entonces el cirujano tiene que hacer esas medidas para que pueda hacer su abordaje, para que sea su craniotomía, ¿correcto? Muy bien, y esa es la clase, miren. Ahora, en cara ya no incidimos mucho, porque acá hay otros puntos, ¿no? Hay más puntos, el proostium, ¿no? No muy, porque es cara, ¿eh? No vamos a ver, ustedes van a ver, pues, cerebro, ¿no?, esta parte de acá, que también es válido, porque hay punto cráneo, como la espina nasal anterior. Ustedes esto vieron, la espina nasal anterior, por ejemplo, si se ubica en la mandíbula, ¿no?, el prostium arriba, ¿no?, abajo también. Es decir, los malares, punto malar, ¿no?, en cara, ¿no?, estos son huesos malares. Los puntos cigomáticos, en la mandíbula, por ejemplo, el gonio, ¿no?, el gonio, ¿sí o no? El ángulo del mandibular es el gonio. En punto cráneo se dice gonio, punto cráneo. O sea, en craniometría se usa esa palabra gonio, ¿correcto? Ya anatómicamente es el ángulo de la mandíbula. ¿Está bien? Listo, se acabó. Esa es la clase, por eso le decía que es tan corta que no.